Buenos días. Vamos a hacer la presentación del curso Tratamiento Digital de Señales. Los estudiantes son Jason Alexander Zamora, Ángela Ginette Sabogal, Michael Andrés Ferro, Sebastián Corredor y Diana Camila Manrique. Estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, para la doctora Paola Marcela Mateus. ¿De qué se trata el curso Tratamiento Digital de Señales? El curso Tratamiento Digital de Señales hace parte del campo de formación disciplinaria específico como un componente básico de ingeniería. Este curso es diseñado en ambientes virtuales de aprendizajes y se articula con el núcleo integrador que relaciona el diseño e innovación para la transmisión y la conmutación de la información. Vamos a ver qué temas vimos sobre el tratamiento digital de señales durante el semestre. En la unidad 1 vimos el tratamiento digital de señales, un reconocimiento básico. En la unidad 2 vimos que eran las transformadas, de lo que ya hablaremos más adelante, y en la unidad 3 hablamos del diseño de los filtros digitales. Para el estudio de las unidades se toma como fuente principal los libros Ambardar y el libro de Blanco. En la unidad 1 de tratamiento digital de señales, los temas que tratamos fue el diezmado e interpolación de señales, las señales análogas y digitales, el muestreo de señales y la cuantización. En la unidad 2 hablamos de las transformadas, principalmente de la transformada Z y de la transformada de Fourier. En las matemáticas y el procesamiento de señales, la transformada Z convierte una señal real o compleja definida en el dominio del tiempo discreto en una representación en el dominio de la frecuencia compleja. En cambio, la transformada de Fourier, cuando la transformación matemática empleada para transformar señales entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones en la física y la ingeniería, es reversible, siendo capaz de transformarse en cualquiera de los dominios al otro. El propio dominio se refiere tanto a la operación de la transformación como a la función que lo produce. En la unidad 3 hablamos del diseño de los filtros digitales. Los filtros digitales. Un filtro digital es un algoritmo que es implementado en un hardware o un software según corresponda y que opera sobre señales digitales o señales análogas previamente digitalizadas. Estos filtros son capaces de modificar las características de frecuencia de la señal de entrada, entendiendo variaciones en el módulo como la fase y la representación espectral. Algo muy interesante, ¿no? Los filtros FIR. Los filtros FIR son un tipo de filtros digitales que tienen la característica de ser tanto análogos como digitales, inyectando parte de la salida de la señal en la entrada de la misma, en un proceso que se llama realimentación. En cambio, los filtros IIR, con sus siglas en inglés Infinite Pulse Response, es un tipo filtro digital en donde si la entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número finito de términos no nulos. Muy claro, no nulos. Este tipo de filtros nunca vuelve al reposo. ¿Qué trabajo tuvimos durante el transcurso del semestre? Durante el transcurso del semestre se han venido desarrollando una serie de ejercicios de forma individual y consolidando finalmente grupal en el congreso de la materia, que se comprendieron los temas relacionados con las 3 unidades. También se trabajó muy de la mano con la herramienta MATLAB, la cual es una excelente máquina y ayuda para rectificar los hallazgos y modelar diferentes problemas, así como visualizar la forma gráfica en los resultados. Para poder graficar bien los filtros de una forma sencilla, simplemente utilizamos el comando fdatool. Cuando digitamos este comando en MATLAB en la consola, nos aparece un menú gráfico donde podemos expresar variables a nuestro gusto y ir mirando los filtros de una forma muy fácil. Descripción del proyecto. Durante el proceso de aprendizaje se realizaron prácticas de laboratorio donde se logró poner en práctica los filtros IIR y FIR, identificando la frecuencia de corte, la frecuencia de muestreo y las magnitudes. Vemos en la imagen un claro ejemplo de la imagen que se nos grafica del menú que se nos pone cuando ponemos fdatool en la consola. Nos abre acá y ya podemos como tal ir escogiendo la frecuencia, de lo que ya hablaremos. En el ejemplo,
Acá en este ejemplo identificamos un filtro tipo IIR, tipo Chebyshev. Tiene un delta de alrededor de 400 Hz, donde la señal es rechazada. Aproximadamente a los 2400 Hz, el filtro no es muy confiable. Se logra evidenciar una pequeña onda en la gráfica. Como lo podemos ver, la magnitud llega a 0, pero empieza a decrecer cuando, alcanza los 2 kHz. Vemos la imagen como se nos pone en MATLAB. En esta parte hemos escogido que es un filtro pasabajos tipo Chebyshev de orden 20, que tiene una frecuencia de 5000 con una frecuencia de pasabandas de una frecuencia de paso de 2000 Hz. Un filtro FIR tipo least square de orden 15. El filtro es pasada alto con una frecuencia de corte de 1 kHz y una frecuencia de muestreo de 4 kHz. Para el diseño de este filtro se realiza lo que aparece en la imagen señalando un recuadro y por último se da clic en diseñar filtro. Ahí es lo que estamos hablando. Seleccionamos qué tipo de filtro queremos crear, un filtro pasabandas, pasalto, pasabandas, pasabajos, de tipo Butterhood, X-Ripple, Chebyshev. Podemos seleccionar el tipo de orden, si queremos un orden mínimo, qué tipo queremos, la magnitud, la queremos en dBs. Es muy sencilla la herramienta. En este ejemplo, identificamos un filtro FIR tipo X-Ripple, ¿sí? Tiene un delta inferior al del filtro least square. Se estima que el filtro deja pasar frecuencias aproximadamente desde los 900 Hz, por lo que el filtro es muy confiable. Si se requiere un rechazo seguro de frecuencias cercanas, se puede evidenciar el cambio de onda o desnivel a comparación del least square. Solución. Modelo a implementar. Implementamos un filtro de la banda de frecuencia de 0 Hz a 30 Hz de la abreviatura TLF. Decimos que este tipo de señales son utilizadas para la comunicación con submarinos. Para este tipo de frecuencias se utiliza un filtro pasabajos con un ancho de banda de 30 Hz. El tipo de filtro es FIR o IRR, con cuál tipo de ventana será seleccionada por el grupo. Ok, entonces implementamos un filtro IR tipo Chebyshev de filtro de tipo 2 pasabajos, permitiendo que permita el rango de frecuencias de 0 a 30 Hz, atenuando las demás señales. Sí, es decir, que solamente nos va a dejar pasar de 0 a 30, en pocas palabras. Todo lo que sea mayor de 30 Hz, nada de eso lo va a dejar pasar. Acá vemos la imagen, como sería el filtro de una forma gráfica. ¿Qué tipo de filtro escogió el grupo? Entonces, pues escogimos un filtro IR tipo elliptic, el cual presenta una caída sobre los 30 Hz y se mantiene sobre los 30 Hz, que es lo solicitado por el filtro. ¿Qué conclusiones podemos dar? Que la utilización de los filtros digitales otorga una ventaja en cuanto a la facilidad del diseño y la configuración. Proporcionan la misma cantidad de componentes a medida que aumenta el orden, ya que solo cuentan con un microcontrolador y pueden configurarse por medio de software. Su funcionamiento depende de los requisitos del sistema en donde se encuentre, ya sea desde utilizar un filtro FIR o un tipo IIR. Y eso es todo. Muchas gracias. Adiós.